Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigir algunas palabras. Yo diría que sería muy ambicioso a mi parte pretender decir qué cosa es lo que hay que hacer exactamente, plantear una propuesta concreta, qué cosa es lo que hay que hacer. Entonces, más que una presentación, lo que yo voy a hacer es algunos comentarios sobre lo que hemos recordado en estos 2 días, con la presencia de tan distinguidos expertos de varias partes del mundo. Y sobre todo la lección que recogemos para el fortalecimiento del mercado de gas en el Perú. A mí también me tocó participar durante muchos años, ¿no?, en el nacimiento de este proyecto, que trabajaba en la ex Comisión de Tarifas de Energía, allá por el año 94, 95, que anteriormente se llamaba Comisión de Tarifas Eléctricas y luego se integró como una parte de Ocinermin. Yo creo que esto nos ha salido bien hasta ahora. No, lo hemos hecho bastante bien, me parece, pero pensar que siempre las cosas van a salir bien, yo creo que es un gran riesgo. Y podríamos caer en el pecado de soberbia, ¿no? Y cada vez que recuerdo la palabra soberbia, recuerdo un sketch del gran Roberto Gómez Bolaños, nuestro querido Chavo del Ocho, en su personaje Chapatín. Le preguntaban al doctor Chapatín: doctor, ¿usted tiene algún defecto? Bueno, sí, le dice, yo solía tener un defecto, era soberbio, pero ya me lo curé, ahora soy perfecto. Entonces es muy fácil seguir cayendo en el pecado de soberbia, y creo que lo que más debemos tener en este momento es humildad para enfrentar lo que se nos viene por delante. Yo creo que apenas estamos comenzando y el peligro es creer que los éxitos del pasado puedan presentar una garantía de que el futuro será igual. Tenemos un enorme desafío. Y sobre todo quería advertir sobre el peligro de creer que podemos rápidamente innovar o inventar soluciones a los problemas que se nos vengan en el futuro. Yo creo que los problemas que se nos van a venir en el futuro van a ser mucho más complejos de lo que hemos tenido hasta ahora. Si ustedes revisan con cuidado nuestra forma de regulación, es bastante simple, es casi obvio, pero si uno se pone a meditar si eso va a seguir funcionando bien en el futuro, ya la cosa empieza a tener que mirarse con cuidado. Porque ¿cómo garantizamos la eficiencia de las operaciones? ¿Cómo garantizamos que la capacidad se asigne de manera eficiente? Que se asigne a aquel que más la valora o que tiene usos que más valor le dan a esa capacidad. Yo diría que en este momento hemos descuidado un poco esa parte, y es algo a lo que le tenemos que prestarle atención. En el transporte del gas natural necesitamos crear los mecanismos de mercado que promuevan un desarrollo eficiente de la capacidad y de las operaciones en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, hoy día no tenemos un operador de la red. El que opera la red es uno de los transportistas. Ahora era un solo gasoducto prácticamente, ahora van a haber varios gasoductos. ¿Cómo se va a operar esto? Va a requerir un operador de mercado, y eso es una parte esencial del desafío que se nos presenta para el futuro. Hemos tomado el concepto de acceso abierto o del contract carriage de los americanos, pero yo creo que no hemos integrado todas las cosas que venían aparejado a esto. Miren, en el mundo se habla casi indistintamente del common carriage, del contract carriage, del acceso abierto, del acceso a terceros abierto. Más o menos la gente quiere decir lo mismo. Ahora, el acceso abierto no es simplemente dejar que cualquiera se conecte, no se trata de eso, se trata de poner las reglas claras para que la capacidad y las operaciones se hagan de la manera más eficiente posible. Y entonces en esa parte creo que tenemos que desarrollar las reglas que correspondan. El concepto de la
operación del transporte de gas es muy similar al concepto de transporte de la electricidad. Se han desarrollado históricamente de manera diferente, tal vez a nivel operativo han sido diferentes, pero en lo fundamental no son tan diferentes. Y entonces uno puede aprovechar las lecciones que se aprendieron en el manejo de la electricidad para tratar de ver cómo aplicar esto a la industria del transporte, a la industria de gas en general, donde el transporte es uno de los conceptos fundamentales. Entonces, es útil considerar, ¿no?, el gas como una mercancía de red, similar al caso de la electricidad. La preocupación final es el largo plazo, ¿no? La eficiencia a largo plazo. Pero el problema es administrar y ponerle precio a las operaciones de red en el corto plazo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuáles son las reglas para que eso sea eficiente? Pues, cuando Estados Unidos empezó hace muchos años, los grandes gasoductos se construían con contratos que vendían el gas. Hacia los años 80 les obligaron a las industrias a separar el transporte del gas. Y se les obligó a crear estos contratos de transporte, este common carriage, que llevó a todo el concepto de acceso libre para terceros. Y eso requiere todo un aparato que nosotros no hemos, creo, acompañado en el desarrollo que hemos hecho de la regulación de la industria del gas en nuestro caso. El contract carriage es una manera de resolver el problema del uso eficiente del gas y de la capacidad de transporte. No, el problema simple es, primero, de tipo operacional. Hay que mantener la seguridad. El flujo no puede ser superior a aquella capacidad máxima que los ductos pueden transportar. Pero el problema, tal vez más importante, encima de es el problema económico-comercial, la eficiencia, ¿no? Asegurar que la limitada capacidad sea utilizada cada día por aquellos que valoran más o que tienen los usos más valiosos para dicha capacidad en ese día, tomando en cuenta que las condiciones del mercado pueden cambiar de un día para otro. Y además que el valor de la capacidad depende del valor del gas en A y del gas en B. Hasta ahora hemos estado un poco cómodos, porque tenemos un solo precio del gas en la boca de pozo, porque está regulado por el contrato. Pero cuando aparezcan los nuevos yacimientos que están explotándose, el precio libre del gas va a ser diferente. ¿Cómo se va a manejar eso? Hemos establecido algunas reglas que son más o menos apropiadas para resolver el problema en lo inmediato. Pero yo creo que conforme pase el tiempo, si no arreglamos estas cosas, la eficiencia se va a ir deteriorando, la asignación de la capacidad va a ser cada vez más difícil, los eventos de open season que hacemos van a ser insuficientes para asignar la capacidad de manera eficiente. Sobre todo porque yo no puedo saber de antemano que una capacidad que yo asigne hoy en día va a ser la mejor forma de asignarla para todo el resto del tiempo. Y entonces los mercados secundarios que se necesitan son una obligación. Hemos intentado hacer nosotros la creación de un mercado secundario, pero hace unos pocos semanas se tuvo que postergar otra vez el inicio del funcionamiento de esto, porque no habíamos desarrollado todos la reglamentación o los procedimientos que corresponden para que esto pueda funcionar. Y yo creo que faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, la advertencia general es, necesitamos seguir trabajando en esto del acceso y de la operación eficiente de las redes de gas y de la asignación más eficiente de los precios en el manejo del transporte. También quería señalar algunas cosas de la distribución. Esto, como digo, es una preocupación del
de la parte de transporte, pero de la parte de distribución también tenía algunas anotaciones que había señalado. El problema de la masificación del gas en el sector residencial, debemos tener en cuenta que la masificación de alguna manera se ha hecho posible merced a que la tarifa que reciben los consumidores finales de tipo doméstico está siendo subsidiada por la tarifa de los grandes consumidores industriales. No es que estos tampoco estén perdiendo, porque los ahorros que les ha significado el gas han sido enormes, y entonces que el descuento del precio del gas que ellos reciben sea un poco menor, no les afecta en gran medida, y entonces ha sido posible que se pueda dedicar una parte a poder subsidiar a los consumidores domésticos. Sin embargo, querer hacer esto de manera generalizada no va a ser posible, porque conforme vayamos entrando hacia el interior del país, vamos a encontrar que no va a haber suficientes industrias que puedan tener la capacidad como para poder dedicar algunos de los recursos al subsidio de la parte doméstica, y entonces los recursos van a tener que venir por fuera, por los otros mecanismos que el Estado ha creado, el FICE, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que quería mencionar era que es importante que conozcamos, y esta es una de las cosas que debemos hacer, los principios y procedimientos de la regulación. Debemos entender cómo se hace esto y por qué se hace. Y esa es una tarea que nos compete a nosotros, y tenemos planes de desarrollo como Sinermin para ir explicando a las audiencias en forma periódica cómo funciona esto. Las cosas van a ser más complicadas que lo que son hoy día, y ese es un gran desafío que tenemos, es algo que tenemos que hacer para que esto se desarrolle de la manera que debería. Además, debemos mejorar también los modelos de regulación. Y allí quisiera mencionar dos cosas nada más. Por ejemplo, la rendición de cuentas de los planes quinquenales. Hoy en día, ustedes saben, las tarifas de distribución se fijan sobre la base de un plan quinquenal de desarrollo de la empresa de distribución de gas. Y la tarifa se fija considerando que se van a hacer ciertas inversiones. Y entonces se considera la demanda que se prevé y se fija un valor. Si estas inversiones no se hacen, no hay ninguna forma de modificar las pérdidas o ganancias indebidas, llamémosle así, que se hayan producido en el periodo. La única ocasión que se tiene es de revisar al segundo año, hacer una evaluación, a ver si las tarifas están dando mucha pérdida o mucha ganancia al distribuidor, y tratar de ajustarlo. Pero en general, yo quería decir simplemente que hay que establecer un mecanismo de rendición de cuentas de estos planes quinquenales, ¿no? Para que vaya más allá que el simple arreglo que se hace a los 2 años. Lo mismo es importante que revisemos la mejora de los pliegos tarifarios que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos unos ciertos pliegos tarifarios establecidos bajo unas reglas de principio, de competencia, por ejemplo, con el sustituto. Creo que es necesario que esto lo revisemos, y lo estamos, de hecho, sometiendo a análisis para tener una mejor distribución de los pliegos tarifarios para el futuro. Otra cosa, por ejemplo, en el área de distribución que a mí me parece que es importante que hagamos es crear un mercado competitivo de instaladores para las conexiones internas de gas natural. Ustedes han escuchado hace algunos momentos al ingeniero Tamayo señalar que hay un subsidio de $322 por conexión interna que se le da a los consumidores. Pues ese subsidio solamente puede ir a través del mecanismo del distribuidor. No es posible que este subsidio llegue a través de la participación de un instalador independiente. Entonces, creo que es necesario que se modifique la regla, porque si bien el mercado de conexiones internas es libre, tampoco es, digamos, muy saludable que la única
forma de alcanzar un subsidio al consumidor que lo necesita es a través de la empresa distribuidora. Esto creo que es una necesidad. Y finalmente quería señalar simplemente algo que se ha escuchado a lo largo de estos 2 días con relación a la convergencia del gas y la electricidad. Creo que las empresas de energía son el futuro en este ambiente de las empresas concesionarias de distribución. No deberían ser únicamente empresas concesionarias de distribución eléctrica, ni solamente de distribución de gas. Yo creo que estamos ante la posibilidad de aprovechar algunas sinergias muy importantes que nos lleven a las empresas de energía realmente que puedan hacer las 2 cosas y puedan aprovechar economía de alcance de sus diferentes recursos que utilizan. Y creo que se me acabaron los 10 minutos, doctor. Bueno, muchas gracias.